En 24 horas, un milagro transformador, 600.000 almas de Nínive renacen en fe y redención. En el tercer año del reinado de Joacim, hijo de Josías, el Señor habló a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive, corazón de Asiria, era un lugar inmerso en maldad y opresión, donde la rebelión hacia el Altísimo reinaba en cada rincón. Desde el palacio hasta el más humilde hogar, el clamor de la iniquidad resonaba en las calles polvorientas. Por ello, el corazón del profeta temblaba ante la gigantesca misión que le esperaba. Jonás, un hombre de fe que había caminado con Dios, sintió el peso aplastante de su vocación. Sin embargo, una sombra de duda se apoderó de su alma. ¿Por qué debería clamar por aquellos que desprecian tu nombre? Se preguntó mientras su mente buscaba los caminos de Tarsis, el opuesto a Nínive. En su deseo de escapar del mandato divino, tomó un barco que lo llevaría lejos, bueno, a lo que pensaba sería su libertad. Pero el cielo se oscureció. Una tempestad se desató contra la nave, furiosa, como un eco del descontento divino. En medio del caos, Jonás fue arrojado al corazón del mar, donde un gran pez enviado por el Señor lo tragó, llevándolo a lo profundo. En la oscuridad, bajo la presión de las aguas, la vida de Jonás se convirtió en un clamor interno hacia Dios. Fue allí, en las entrañas del pez, que la luz de la revelación brilló. Señor, he fallado, exclamó mientras las lágrimas fluían. Finalmente, entendió que la verdadera libertad no estaba en huir, sino en obedecer. Tras 3 días y 3 noches, el pez lo vomitó en tierra firme. Con el corazón renovado, Jonás tomó su camino hacia Nínive. Al cruzar las enormes puertas de la ciudad, se sintió pequeño ante la magnitud de su misión. Las calles que antes vibraban con pecados, ahora parecían susurrar en una espera ansiosa. 40 días, y Nínive será destruida. Clamó con voz resonante. Para su asombro, las palabras no cayeron en oídos sordos. La maldad conocida comenzó a desvanecerse y una ola de humildad se apoderó de los corazones endurecidos. Desde el palacio, el rey, al escuchar la advertencia del profeta, despojó su manto real, se ceñó de cilicio y se sentó en cenizas. Un ayuno colectivo fue proclamado, un eco de angustia y clamor resonando en cada rincón. Hombres, mujeres y niños se postraron buscando redención. Jonás observaba la transformación, perplejo. Aquellos que había considerado indignos, estaban ahora ardiendo en un fuego de penitencia. Pero el conflicto atormentaba su interior. ¿Era posible que el amor de Dios abarcara a aquellos cuyas manos estaban manchadas de sangre? La pregunta lo consumía mientras el tiempo avanzaba. Con cada día que pasaba, la angustia se intensificaba. A medida que el reloj hacía tic-tac, el pueblo se unía en fervorosa oración. Nínive aguardaba, y Dios, el Dios de la misericordia, observaba desde su trono, con mirada llena de amor, viendo cómo los corazones endurecidos comenzaban a ablandarse. A medida que las horas se deslizaban, el pueblo clamaba intensamente, y en un giro sobrecogedor, Dios decidió no considerar el mal que había visto. La noticia corrió veloz: Nínive ha encontrado gracia ante los ojos del Creador. La paz, que había sido esquiva, se derramó como un manantial, envolviendo a cada criatura en la ciudad. Sin embargo, Jonás, quien había sido el mensajero, se encontraba atrapado en el dilema del perdón divino, cuestionándose si podría aceptar la extraordinaria compasión de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Jonás se apartó de la aclamada Nínive, buscando refugiarse en una colina que dominaba la ciudad. Allí,
aislado de la euforia y la reconciliación, se sentó a la sombra de su desdén. Su corazón se llenó de una mezcla de ira y tristeza, pues no podía entender la magnitud del perdón que Dios había otorgado a aquellos a quienes él consideraba enemigos. ¿Qué sentido tiene tu misericordia, oh Señor?, resonaban sus pensamientos en su mente como un eco constante. ¿Por qué ofreces salvación a quienes han hecho tanto mal? ¿Es tu amor tan vasto que excede mi comprensión? Mientras el sol comenzaba a caer, el calor del día fue reemplazado por un aire fresco. Dios, en su infinita sabiduría, hizo que una planta creciéndose a su lado, proporcionándole sombra. Jonás, asombrado por la repentina bendición, sintió como su ánimo se aliviaba por un momento. Ese cobijo parecía ser una respuesta a su angustia. Quizás de aquí presenciaré la justicia de Dios, pensó, sintiendo cierta ansia por ver la destrucción que había sido anunciada. Pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta, y en un instante, su sombra se desvaneció. Jonás despertó encontrándose expuesto a los ardientes rayos del sol. Su desconsuelo se intensificó. Mejor sería para mí morir que vivir, exclamó, dejando escapar su frustración en un grito desgarrador. Entonces, el Señor le dijo, ¿tienes razón para enojarte por la planta? Jonás respondió, con un espíritu agravado, que tenía razón para estar enojado hasta la muerte. El Señor, en su infinita paciencia, le contestó, tú te compadeces de la planta, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que nació en la noche y en la noche pereció. ¿Y no habré de tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? Las palabras del Señor penetraron el corazón de Jonás, abriéndole los ojos a una verdad insondable. Se dio cuenta de cómo había enmarcado su propio criterio de justicia, mientras que Dios tenía un plan más grande y profundo. La compasión de Dios era un torrente que fluía no solo por los justos, sino también por aquellos perdidos en la oscuridad. Jonás sintió que su propia comprensión del amor y la justicia era como una sombra, incapaz de abrazar la realidad de la gracia divina. Mientras se debatía en su interior, un murmullo de alabanza surgía en las calles de Nínive. Las familias celebraban su nueva vida en unidad, danzando y adorando al Dios que les había restaurado. El eco de sus voces llegaba hasta Jonás, como un recordatorio del poder de la redención y de la misericordia. Sin embargo, en su interior aún había una batalla, el dilema del propósito divino seguía latente. Ese día, la ciudad resplandecía bajo la luz del perdón divino, y Jonás se dio cuenta de que su deseo de ver la justicia de Dios se oponía a la plenitud de su amor. Mientras miraba la escena, comprendió que la salvación no se limitaba solo a un pueblo, sino que era un acto de misericordia que abarcaba a todos, independientemente de su pasado. El cielo se oscureció lentamente mientras Jonás quedaba en silencio, enfrentando su resistencia. Dios, en su soberanía, había extendido su mano redentora a Nínive, y le estaba mostrando un nuevo camino a seguir. Pero en el fondo, Jonás percibió que este acto de gracia iba más allá del perdón a una gran ciudad, implicaba también el reto hacia su propio corazón endurecido. Así, en medio de la noche, la voz de Dios resonó en su corazón, ¿aceptará Jonás la verdad de mi misericordia, o se atrapará en el único camino que conoce? La pregunta pendía en el aire mientras Jonás contemplaba el destino de su vida en relación con el destino de aquellos a quienes había venido a criticar. Y así, se cierra un capítulo, pero el misterio del plan sobrenatural de Dios aún se entrelaza en la historia de Nínive y del profeta. ¿Qué decisiones tomará Jonás a continuación, y cómo esa elección podría afectar el vasto propósito del Creador? La respuesta se cierne en el tejido del tiempo, aguardando ser revelada. La noche se fue desdibujando en un profundo silencio, mientras Jonás seguía sumido en sus pensamientos. Las estrellas brillaban intensamente, casi como si la creación misma intercediera en su angustia. La ciudad de Nínive, vibrante en su reciente liberación del juicio, parecía brillar bajo la luz de la gracia de Dios. Y él, un profeta, se encontraba aislado, entre sombras de rencor y confusión. Un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo murmullos de alabanzas y oraciones de quienes antes eran enemigos, ahora restaurados en su relación con el Creador. La algarabía de los corazones perdonados era un canto que vibraba en el aire,
un testimonio de la transformación que Dios había logrado en aquellos a quienes él consideraba indignos. ¿Acaso no hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo? Meditó Jonás, recordando las palabras que le habían sido enseñadas. En su soledad, reflexionó sobre la compasión divina que había sido dedicada a una multitud de almas. Dios de Israel, ¿por qué tal misericordia?, se preguntó, mientras luchaba contra el escozor de su propia falta de perdón. El desafío de aceptar el perdón que con tanto fervor proclamaba se manifestaba como una tormenta en su interior. ¿Por qué ellos y no yo? Es que mi corazón es más grande que tu plan, pensaba, la frustración consumiéndolo. Mientras el alba anunciaba su llegada, un nuevo resplandor brilló sobre Nínive. Las puertas de la ciudad se abrieron, mostrando a hombres y mujeres que habían escuchado el mensaje del profeta. Jonás, desde su refugio, fue testigo de una escena extraordinaria. Los ninivitas, una multitud numerosa, se reunieron en el corazón de la ciudad. Miren. Ellos no temen ya a tu ira, han encontrado esperanza en tu amor, exclamó uno de ellos. Incluso en medio del tumulto, la voz de Dios resonaba en lo profundo del corazón de Jonás: cada vida que han tocado es un reflejo de mi amor. Mientras ellos se renuevan, ¿renacerás tú también? La pregunta se volvió como un eco del pasado, desafiando su resistencia. Mientras se debatía entre su propio orgullo y la revelación, un anciano se acercó a la multitud, su rostro era hondo en sabiduría y sufrimiento. Hermanos, no olvidemos el camino que nos trajo hasta aquí. Era nuestra maldad la que nos separaba, pero el clamor de nuestro arrepentimiento ha sido escuchado. La gracia de Dios nos ha alcanzado. Las palabras resonaron en la mente de Jonás, retumbando como campanas de salvación. La marea de fervor se elevó a medida que cada ninivita comenzó a compartir sus historias de transformación, historias que derrumbaban las murallas de su anterior desobediencia. Éramos un pueblo perdido, ciegos a nuestras ofensas, decía una mujer con lágrimas en los ojos. Sin embargo, ahora viviremos para glorificar a aquel que nos dio una segunda oportunidad. Jonás, tocado por esas palabras, sintió que su dura coraza comenzaba a agrietarse. El profundo deseo de venganza que había alimentado durante tanto tiempo se tornaba en anhelo. Señor, susurró, ¿puede también mi corazón hallar la redención? El aire se llenó de un cálido abrazo divino, como si el mismo cielo esperara su respuesta. La agonía del perdón que Jonás se resistía a aceptar se transformó en un entendimiento ardiente. La obra de Dios en Nínive no solo era un acto de compasión hacia la ciudad, también era un llamado a su propio propósito, una invitación a ser parte de algo más grande. En el fondo de su ser resonó la certeza de que la misericordia de Dios no conocía límites. Con el eco de los cánticos repitiéndose en su corazón, Jonás se levantó, decidido a unirse a la multitud. El camino del perdón no era sencillo, pero el propósito divino aguardaba. Había llegado el momento de reconciliar no solo su visión de justicia, sino de abrazar la plenitud de la redención que Dios ofrecía, tanto a Nínive como a él. De pie, Jonás miró a la ciudad renacida y habló, no más como un testigo distante, sino como uno que también había sido salvado. El tiempo de la redención ha llegado. Con esas palabras, la sombra de su enojo se disipó, y una luz nueva surgió en su corazón. La historia volvía a entrelazarse, un milagro transformador había comenzado. Y en este nuevo amanecer, el velo de su comprensión se levantaba. ¿Podría ser que el plan soberano de Dios abarcaba no solo a un pueblo, sino la transformación de un profeta? La siguiente revelación de su gracia estaba a punto de revelarse. La luz del nuevo día se filtró a través de las calles de Nínive, iluminando rostros de expectación y fervor. Jonás, ahora renovado en su voluntad, se unió al bullicio de la multitud, que parecía vibrar con la energía de la redención recién recibida. Mientras caminaba entre ellos, las historias de salvación llenaban el aire, y cada testimonio reforzaba la obra vívida de Dios. Un joven, con voz quiebra de emoción, compartió su experiencia: una vez fui esclavo de mis pecados, pero la misericordia me encontró donde estaba, y aquí estoy, ante ustedes, libre. Cada palabra resonaba en el corazón de Jonás, quien se estremecía al reconocer en esos relatos su propia lucha interna. ¿Podría ser que incluso él, un profeta temeroso y rencoroso, podría experimentar esta misma libertad? Jonás se preguntó si,
al aceptar el perdón que ofrecía Dios, no solo podría reconciliarse con los ninivitas, sino también con su propio interior. Se acercó a una mujer anciana que lloraba de alegría mientras abrazaba a sus hijos. ¿Cómo encuentras tanto consuelo?, le preguntó. Ella, sonriendo a través de las lágrimas, le respondió, el amor de Dios me ha restaurado. Ya no soy la sombra que temía, soy un reflejo de su gloria. Mientras Jonás la escuchaba, se dio cuenta de que su resistencia había sido más una prisión que una defensa. Decidido, se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde un altar de agradecimiento se había levantado en medio de la plaza principal. La gente se arrodillaba, levantando sus manos en adoración y gratitud. Aquel ambiente contagioso le empujó a arrojar su carga. Jonás se postró en el suelo, su corazón golpeando con un nuevo propósito. Señor de los ejércitos, clamó, te pido que limpies mi corazón y me llenes de tu amor. En ese momento de vulnerabilidad, la voz del Señor resonó en su espíritu, Hijo mío, ¿acaso no sabes que en los cielos se regocijan más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento? Estas palabras levantaron un nuevo fuego en su alma. La grandeza de la gracia de Dios quedó grabada en su ser. Jonás se incorporó, sintiendo que su vieja identidad ya no lo definía. Sin embargo, un frío profundo recorrió su espinazo al recordar las voces que le habían hablado del juicio. ¿Qué sucederá con los que aún no han creído?, murmuró, como si su propio miedo aún hablara en su interior. La revelación de la salvación no solo pertenecía a su nuevo pueblo, sino que también debía ser compartida. Y él, como profeta, tenía la responsabilidad de ser su heraldos. Se levantó y, con corazón ardiente, comenzó a predicar, utilizando cada historia de transformación como base para su mensaje. Nínive. Escuchad, el tiempo de la salvación ha llegado. El Dios de Israel no solo se arrepiente de la ira, sino que busca el salvoconducto de cada corazón. Él quiere que sus propósitos prevalezcan en medio de nuestra debilidad. La emoción se apoderó de la multitud, quienes comenzaron a inclinarse en signo de reconocimiento, y algunos se unieron a la proclamación de fe. Aceptamos su amor, gritaban. Con cada réplica, Jonás se sentía más ligero, como si las cadenas del pasado se rompieran a su alrededor. Sin embargo, a medida que la multitud clamaba a Dios con fervor, un temor nuevo comenzó a surgir en su corazón. Señor, ¿le harás lado a aquellos que aún no comprenden? Si Nínive ha encontrado gracia, ¿qué ocurrirá con los pueblos que están a tu alrededor y permanecen en su iniquidad? Justo entonces, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo la fragancia del cambio. Una voz suave le susurró, mi plan se extiende más allá de los límites de Nínive. Aún en la oscuridad, la luz de mi misericordia alcanza a los perdidos. Comunica la esperanza que has recibido, el tiempo de mi promesa es inminente. El corazón de Jonás se llenó de un nuevo desafío. Todas las almas, los ninivitas, los que buscaban e incluso los que aún no habían conocido la verdad estaban en juego. Con una convicción tan pugnaz como antes, el propósito soberano de Dios le empujó hacia una nueva misión. ¿Podría su anuncio de redención ser solo el principio de algo más grande, algo incluso cósmico? Un eco de eternidad resonó en su ser, recordándole que la historia apenas comenzaba a desplegarse. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo con matices dorados y púrpuras que parecía reflejar la nueva vibración de vida que surgía en Nínive. Jonás, todavía dulcemente asombrado por la gracia que había experimentado, se sentía impulsado a proseguir su misión. A pesar de la luz que llenaba la ciudad, una sombra de inquietud le seguía. Los resplandores de socorro eran innegables, pero en su interior brotaba la pregunta sobre el futuro. A medida que la multitud continuaba su celebración, voces de júbilo y alabanza llenaron el aire. Un anciano muy venerado, conocido por su sabiduría, se levantó y, con voz potente, imploró, oíd, hijos de Nínive. Recordemos la clemencia del Señor. Su palabra ha llegado hasta nuestros corazones, y nuestros labios lo alaban. Pero, ¿qué pasará con los de otras naciones? Debemos interceder como un solo pueblo por aquellos que aún caminan en la oscuridad. Jonás sintió que sus sentimientos de incertidumbre resonaban con la súplica del anciano. En su corazón, surgió un fervor.
con su voz firme, se dirigió nuevamente a la multitud y proclamó: «Hoy, el Dios eterno ha visitado Nínive. Él no es solo un Dios de justicia, sino de redención. Permanezcamos vigilantes, pues aún más está por venir. No seamos solo los beneficiarios de su gracia, sino portadores de su luz». Los rostros de numerosos ninivitas se llenaron de una determinación ferviente, y comenzaron a orar juntos, elevando sus manos hacia el cielo como si sus corazones anhelantes pudieran tocar la esencia de Dios. Un clamor unificado ascendió, potente y abrumador, resonando en cada rincón de la ciudad. «Ten misericordia, oh Señor. Alcánzales también a los de lejanas tierras». Mientras la oración se multiplicaba, Jonás sintió que un nuevo poder se manifestaba a su alrededor. Era como si las puertas del cielo se abrieran. En ese momento, vislumbró algo extraordinario: representaciones de personas de diferentes naciones, luchando y anhelando la transformación, esperando ansiosos el mensaje de salvación. Su corazón latía intensamente ante la verdad revelada: el plan de Dios incluía a todos los pueblos. Esa visión amplificó su anhelo de llevar la palabra allende las fronteras de Nínive. Por un momento, dejó de lado sus propias dudas. Pensó en lo que había dicho el Señor: «En la oscuridad, la luz de mi misericordia alcanza a los perdidos». La dimensión del amor de Dios trascendía aún lo que había imaginado, y el tiempo había llegado para el cumplimiento de su promesa. De repente, una nube densa y brillante cubrió la plaza, y una paz profunda descendió, ahogando el clamor. En medio de esa serenidad, la voz del Señor resonó en su corazón, llevándolo de regreso a la visión sobre los pueblos que no conocían el Evangelio de la gracia: «Te he llamado no solo para predicar en Nínive, sino para que seas el faro de esperanza. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Estás listo para ir?». El llamado era claro y fuerte, un eco en su ser que retumbaba en cada parte de su ser. La historia de salvación que había comenzado con los ninivitas era solo el preámbulo de una obra mayor. Con lágrimas de devoción en sus ojos, Jonás respondió: «Aquí estoy, Señor. Envíame». Se dio cuenta de que su vida había sido entretejida en el vasto y majestuoso plan de Dios. Y así, mientras la multitud se unía en oración, su anhelo por la redención renovada atravesaría cada frontera y sobrepasaría cada tradición. La luz del día comenzaba a desvanecerse, pero la luz de la esperanza permanecía en sus corazones, y Jonás sabía que el camino hacia la salvación de las naciones tenía un propósito mucho más grande. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando oyó la voz del anciano nuevamente, con gran expectativa: «Oh, Nínive. El cielo nos ha visitado, y en 24 horas, habrá milagros de transformación en quienes anhelan paz y libertad». Con ese anuncio, el espíritu de expectativa se disparó, el milagro más grande estaba por manifestarse, y Jonás podía sentir que la obra soberana de Dios apenas comenzaba a desplegarse. La noche envolvió a Nínive con un manto de calma que parecía ser un latido espiritual. Las calles, todavía vibrantes por el clamor colectivo de oración, resonaban con una mezcla de reverencia y expectativa. Jonás observaba el horizonte, sintiendo cómo la atmósfera se cargaba de lo sobrenatural. Una sensación de urgencia comenzaba a envolver su ser: algo sin precedentes iba a suceder en la ciudad. Al amanecer de un nuevo día, un silencio reverente cubrió la ciudad. Las primeras luces del alba lograron asomarse tímidamente, iluminando cada rincón, cada rostro, creando un ambiente propicio para lo que estaba por venir. La comunidad se reunió, ansiosa por conocer el cumplimiento de la promesa que el anciano había proclamado. Jonás, con el corazón latiendo fuertemente, se unió a ellos, sintiendo cómo la alabanza emergía nuevamente de los labios de los ninivitas. De repente, un viento fresco comenzó a soplar, trayendo consigo un aroma a incertidumbre y esperanza. Jonás, sintiendo la misma presencia divina que lo había llevado a Nínive, se volvió a los congregados y exclamó: «Escuchad, pueblo de Nínive. El Señor ha preparado un día de asombro y transformación. Él es fiel a su palabra. Hoy, la gracia se derramará sobre los que claman, sobre los que han renacido en espíritu y verdad». Mientras hablaba, la multitud se agitó, sus corazones palpitaban en anticipación.
Todo el pueblo, desde los más pequeños hasta los ancianos, miraban a Jonás como un mensajero del cielo, llevando luz a sus días de oscuridad. En un rincón de la plaza, un hombre ciego que había pasado su vida esperando la llegada de su Redentor, escuchó el eco de la voz del profeta. Con un fervor inesperado, gritó: «Hijo de David, ten misericordia de mí». La súplica resonó en el aire crispado y, en ese instante, el cielo pareció abrirse. Todos los ojos se volvieron hacia él. Jonás sintió el peso de la fe colectiva, una corriente divina que corría por las venas de cada presente. «Oh Señor, derrama tu poder sobre este lugar», clamó con voz potente. Y, al instantáneo coro de los ninivitas, sucedió lo impensable: el hombre ciego comenzó a ver, no solo con los ojos de su carne, sino con una nueva visión, departiendo el lazo de las tinieblas que lo había atrapado. Los vítores de las multitudes resonaron, un canto de júbilo y adoración. Pero lo mejor aún estaba por venir. Una mujer que había sido poseída por un espíritu maligno se acercó, y al pasar por el lugar donde Jonás invocaba el poder de Dios, comenzó a temblar. Pero Jonás, vestido de autoridad divina, levantó su mano y declaró: «En el nombre del Dios de Israel, sácalo fuera». Y de inmediato, el espíritu abandonó su cuerpo, dejándola libre y alabando a Dios con un corazón ahora puro. La plaza, así como la ciudad, se transformó en un lugar de milagros y gloria. Cada rincón de Nínive se llenaba de relatos de sanación y liberación. Las personas, que antes habían caminado en la oscuridad, ahora brillaban con la luz del amor divino. Jonás miró a su alrededor, y en sus corazones se encontraba la convicción: el propósito de Dios se había hecho visible. El impacto de aquellos milagros era solo el comienzo. «Esto es solo el principio», proclamó Jonás a la multitud, trascendiendo su propio asombro. «Esta transformación no solo es para nosotros, sino para todo el mundo. El Señor está enviando un mensaje de salvación a cada pueblo, en cada nación. A medida que la luz brille en nuestros corazones, seremos el faro que guíe a otros hacia la verdad». Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando la ciudad de Nínive, Jonás sabía que el llamado hacia las naciones iba más allá de sus propias expectativas. En su corazón ardía una nueva convicción: el plan de Dios estaba a punto de expandirse aún más allá de lo que había comprendido. Y así, mientras la multitud se unía en adoración, cada clamor se transformaba en un nuevo eco de esperanza que llegaría a las orillas lejanas. Con el corazón palpitante, Jonás tomó un paso adelante. Sintiendo que no solo era un instrumento de los milagros en Nínive, sino un embajador de la misión celestial que Dios había destinado: «Y tú, Jonás, serás testigo de mi gloria en todos los lugares donde mi salvación será proclamada». Mientras cada alma homenajeaba al Creador, un nuevo destello de esperanza surgía. Jonás sabía que un cambio trascendental estaba por producirse, no solo en Nínive, sino en todas las naciones. Pero ¿quién estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios? El tiempo se acercaba al cumplimiento de una obra mucho mayor. Mientras el fervor de los ninivitas se alzaba como un incienso ante el Señor, un murmullo de asombro y temor comenzó a esparcirse entre la multitud. Algunos comenzaron a recordar las viejas palabras de los profetas, las advertencias de juicio que habían resonado en sus corazones por generaciones. Pero hoy, en medio de ese clamor de sanación y liberación, un nuevo mensaje brotaba: la redención. Jonás, sintiendo el peso de la misión divina, se acercó al borde de la plaza. A sus pies, una anciana con el rostro surcado por surcos de lágrimas y oración se acercó temblando. «Profeta de Dios», dijo con una voz quebrada, ¿puede realmente el Señor perdonarnos por nuestros pecados pasados? ¿Hay esperanza para nosotros, que hemos vivido en la sombra de la iniquidad? La multitud se silenció. Jonás miró a la anciana, y en sus ojos vio no solo la súplica de una vida desgastada, sino la búsqueda de verdad. «Sí», exclamó Jonás, levantando su mano en un gesto de autoridad y amor. «El Señor es misericordioso y está esperando para abrazar a cada alma arrepentida. Él nos llama a dejar nuestras transgresiones en el pasado y a caminar en una nueva vida». A medida que las palabras de Jonás resonaban, la anciana cayó de rodillas, su corazón desbordado de gratitud. «Gracias, Señor, por tu misericordia», clamó, y sus lágrimas se convirtieron en un río de alabanza. A esto,
muchos en la multitud se unieron, dejando atrás su desconfianza y repitiendo la súplica por perdón, mientras la fe florecía a su alrededor. Una joven que antes había sido escéptica se atrevió a levantarse entre los presentes. Si el Señor puede hacer esto por nosotros, dijo, temblorosa, entonces ¿por qué no debemos proclamar su grandeza a otros? Vamos, contemos a todas las naciones de su amor. Su voz, una chispa encendida por la llama de la fe, generó un eco que fue respaldado por un clamor unificado. Las palabras de la joven resonaron como un rugido en el corazón de Nínive. La ansiedad y el pesar estaban siendo reemplazados por una esperanza renovada, despertando una reverenda unión entre los ninivitas. Cada uno de ellos comenzó a declarar lo que el Señor había hecho en sus corazones, compartiendo relatos de sanación y transformación. Jonás se sintió lleno del Espíritu, observando cómo la ciudad entera parecía unirse en el mismo clamor. Sabía que estaban cruzando un umbral espiritual, y que el milagro que se estaba gestando era mayor de lo que jamás había imaginado. Nínive no solo será redimida hoy, sino que se convertirá en un faro de luz para aquellos que aún yacen en la oscuridad, profetizó con voz de autoridad. Mientras el sol ascendía más alto, los corazones cansados empezaron a latir con fervor renovado. Uno a uno, los ninivitas se acercaban a Jonás, confesando sus fallas y buscando la renovación, y así, como en un torrente, comenzaron a alabar al Señor, danzando y recibiendo la salvación como un regalo divino. Pero en medio de la júbilo, Jonás sintió una inquietud en su espíritu. Hubo un susurro en su interior, un recordatorio de que el verdadero propósito de Dios aún estaba por revelarse. Aunque este momento es sublime, aún hay más en el plan del Altísimo, se dijo a sí mismo. ¿Qué más desea hacer el Señor en este tiempo? Alzando su mirada, vio la vastedad de Nínive extendiéndose ante él, como si la ciudad misma estuviera esperando. Una comprensión profunda lo aprendió. La transformación de su pueblo era solo el comienzo, un preludio a algo mucho más grande que estaba a punto de acontecer. Nínive será la madre de nuevas naciones, proclamó Jonás. El Señor tiene un plan que va más allá de lo que podemos ver. Prepárense, porque en las próximas 24 horas, el milagro de salvación se extenderá como jamás lo hemos imaginado. Mientras la multitud aclamaba el nombre del Señor, un nuevo eco de esperanza resonaba en el aire, dejando a todos con la expectativa de que lo mejor estaba aún por venir. Ahí, en el corazón de Nínive, el reloj del cielo estaba por marcar un nuevo tiempo, uno que cambiaría eternamente su historia. En medio del fervor de la multitud, mientras las voces levantadas se unían en un himno de adoración, una presencia oscura acechaba en las sombras de Nínive. En la penumbra de los callejones, algunos de los más obstinados pecadores murmuraban entre sí, inquietos ante la transformación que estaba ocurriendo a su alrededor. No comprendían la magnitud de la misericordia que se estaba desbordando sobre la ciudad y, en su corazón, había un temblor de ira y celos. ¿Por qué hemos de permitir que esta ciudad cambie?, susurró uno de ellos, un comerciante cuyo corazón estaba atado a la codicia. Eso no beneficiará nuestros intereses. La fe de estos hombres y mujeres solo servirá para despojar nuestras ganancias y poder. Sus palabras sembraron dudas en las mentes de otros que disfrutaban de la impunidad en sus prácticas. Mientras tanto, al centro de la plaza, Jonás, bajo el peso del llamado divino, pasó de un grupo a otro, testificando de las maravillas de Dios. Cada rostro que tocaba, cada mano que levantaba, era un recordatorio del cambio que el Señor deseaba traer. Sin embargo, no podía ignorar los murmuros reacios que se mezclaban con el cántico de alabanza. La joven que se había levantado antes, ahora buscó la mirada de Jonás. Profeta, ¿qué debemos hacer para permanecer firmes en esta fe?, le preguntó, sabiendo que el camino no siempre sería fácil. Con una voz llena de compasión, Jonás le respondió, el arrepentimiento es un viaje continuo. La fe sin obras es muerte. Debemos unirnos en oración, buscar al Señor con sinceridad y guiarnos mutuamente en este camino de luz que ahora se nos ofrece. Mientras hablaban, una figura sombría se acercó. Era un sacerdote de la antigua deidad Nínive, cuya imagen había sido adorada por siglos en la ciudad. Su rostro estaba marcado por el desprecio y la incredulidad. ¿Y qué de nosotros, los que hemos servido a nuestros dioses?, preguntó despectivamente.
¿Creéis que un cambio en la fe cambiará nuestra suerte? No hay salvación fuera de nuestras tradiciones. Los corazones de aquellos reunidos se enfriaron al oír sus palabras. Pero Jonás, sintiendo en su ser la urgencia del momento, se plantó firme y proclamó: la salvación ha llegado a esta casa, no por obras humanas, sino por la gracia del Altísimo. El Dios vivo nos llama hoy a dejar atrás lo antiguo, a abandonar lo descompuesto, y abrazar la verdadera vida que se encuentra en él. La multitud comenzó a murmurar entre ellos, llenos de conflicto. La lucha interna entre lo antiguo y lo nuevo resonaba en sus corazones. Justo en ese momento, comenzó a oscurecerse el cielo. Un viento violento sopló sobre la plaza, trayendo consigo un sentimiento de inquietud. Algunos comenzaron a temer lo que se avecinaba. Pero Jonás, sintiendo la mano del Señor sobre él, permaneció sereno, y en su pecho ardía el fuego del profeta. Que este viento nos recuerde el poder del Señor, que se mueve como quiere entre su pueblo, declaró. Nosotros, pecadores perdonados, estamos aquí por su obra, y por ella proclamamos la verdad. Hoy es el día de salvación para Nínive. A medida que esas palabras resonaban, el cielo pareció lucir más oscuro, pero no por el temor, sino como un telón que estaba a punto de levantar. Una manifestación del poder de Dios estaba a punto de ser revelada. Los corazones de los ninivitas se llenaban de expectación, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Prepárense, continuó Jonás, su voz elevándose por encima del clamor del viento. En menos de 24 horas, el Espíritu de Dios se derramará de tal manera que cada rincón de esta ciudad será tocado. Las viejas cadenas caerán, y una nueva historia comenzará a escribirse aquí. El convencimiento y la fe comenzaron a crecer entre la multitud. Pero en ese instante de elevación espiritual, los murmullos de desdén de los que habían permanecido en la oscuridad se elevaron una vez más. El sacrificio por el cambio sería alto, y la oposición no tardaría en erguirse. El verdadero desafío estaba por venir. Jonás, ataviado con convicción sagrada, sabía que este era solo el inicio. Y así dice el Señor, continuó, atrayendo la atención, esa transformación que anheláis está en el horizonte. Nínive no solo será redimida, sino que será clave en un plan divino que alcanzará a todas las naciones. ¿Quién se atreverá a creer en lo que sucederá pronto? En las sombras, la oscuridad susurraba, y en la luz, la esperanza brillaba. El destino de Nínive estaba a punto de ser reescrito, y con gran anticipación, la ciudad entraba en el tiempo divino que estaba a punto de desplegarse. Mientras la multitud se disolvía lentamente, cada corazón palpitaba al compás de una esperanza recién encendida. Jonás, contemplando la escena, sentía el ardor del espíritu como un fuego inextinguible en su pecho. Cada suspiro de alabanza entre los habitantes de Nínive se convertía en eco de la promesa divina, mientras que las miradas de los escépticos se llenaban de incertidumbre, confusión y, en ocasiones, un destello de motín. Los murmullos de desconfianza se intensificaron. ¿Qué nos ha prometido este profeta? ¿Un nuevo mañana sin hacernos libres del poder que hemos venerado? La voz del sacerdote de las antiguas deidades resonó nuevamente, buscando sembrar dudas como semillas en el viento. ¿Acaso puede un hombre en la plaza cambiar el destino de una ciudad? La ira de nuestros dioses es real, y su juicio no se detendrá con palabras vacías. Jonás se sintió asediado, no solo por el viento que ahora arremetía con fuerza, sino también por el viento de la incredulidad que soplaba entre su pueblo. El juicio de los dioses es verdadero, respondió con firmeza, pero el juicio del Dios viviente es mayor. Él ha enviado a su mensajero para advertirles, y hoy se les ofrece una oportunidad. Queda en cada uno de ustedes aceptar o rechazar este regalo. Mientras las cifras del tumulto aumentaban, un inquietante silencio se hizo presente entre los adoquines de la plaza. Todos parecían esperar que algo sobrenatural sucediera, un mensaje del cielo. En ese instante, Jonás levantó sus manos al cielo, y una luz trajo claridad en la oscuridad. Señor, haz que reconozcan tu gloria, que vean tu mano obrando entre ellos, oró con fervor. Y así, brotó un sonido, un estruendo como de caballos en la tormenta, resonando en el aire. Aquellos que se habían alineado con el desánimo comenzaron a prestar atención.
Estaban sintiendo un tirón en sus corazones, una lucha interna entre la tenacidad de sus viejas creencias y el deseo por lo nuevo que ahora ofrecía el Dios que realmente les amaba. Mirad, gritó Jonás, el día de la oportunidad ha llegado. 36 horas pasaron desde que me enviaron a esta ciudad, y bajo mi palabra, en un suspiro, se desatará un milagro. Pronto veréis señales en el cielo y maravillas en la tierra. Aquel que ha creado al hombre, también puede recrearlo. La ciudad se hallaba en un estado de agitación en medio de la creciente expectativa. En los rincones de las casas y en los corazones de los hombres, el peso del arrepentimiento comenzaba a pasar del temor a la esperanza. Algunos ya se arrodillaban, con lágrimas surcando sus mejillas al clamar por perdón. Otros, confundidos por la mezcla de lo sobrenatural y lo cotidiano, se preguntaban cómo podían traducir ese eco a un nuevo modo de vida. De pronto, un rayo atravesó el cielo, y la multitud contuvo la respiración. Era como si el propio tránsito de la luz estuviera respondiendo a la fe colectiva que comenzaba a brotar entre ellos. Un temblor reverberó en el suelo, como si la tierra misma se preparara para la llegada del rey. Hoy, proclamaba Jonás, no solo Nínive verá el camino hacia la redención, sino que el resplandor de su transformación será visto por todas las naciones. La misericordia de Dios se derramará sobre aquellos que se humillen, y los que antes estaban lejos serán traídos a la luz. Este es el principio de un nuevo pacto, el inicio de un propósito que va más allá de lo inmediato. La atmósfera estaba cargada de fe y anticipación, y con ello, el poder de la verdad divina comenzaba a desatarse. En medio de aquel clamor y la sacudida de la ciudad, una presencia terrenal y celestial se encontraba en tensión. La sombra del antiguo sacerdote se difuminaba, y el eco de la voz de Dios se hacía oír. En ese momento se reveló una profecía que resonaba en las almas de aquellos que escuchaban con fervor. Lo que está por venir, será asombroso. Cada ladrillo de esta ciudad será parte de un plan divino que cambiará el curso de la historia. ¿Quién estará dispuesto a ser parte de este llamado? Jonás se detuvo, el aire se volvió denso de expectativa ante la llegada del divino desenlace, recordando que la obra de Dios es, ante todo, un llamado de cercanía a aquellos que se atreven a abrir su corazón. Así dice el Señor, concluyó, pronto conocerán la verdad de mi amor, y Nínive será el testimonio para el mundo entero. La oscuridad tembló en las sombras, en el horizonte del tiempo, el despliegue del propósito de Dios estaba a punto de ser revelado, pero cada espíritu ahora tenía que decidir si se alzaba con fe o sucumbía a las dudas de antaño. La atmósfera de Nínive seguía cargada de una expectación palpable, como si toda la creación contuviera la respiración en espera de la revelación divina. Jonás, con su corazón palpitante, se sintió impulsado a seguir proclamando la verdad que había nacido en su interior. El reino de Dios se acerca, repitió con fervor, sintiendo que cada palabra enviada al aire resonaba como un eco del cielo. Mientras la multitud se aferraba a la esperanza, la oposición seguía acechando. En la periferia de la plaza, un grupo de escépticos miraba con desdén. ¿Qué saben ellos de salvación?, susurró uno de ellos, un hombre conocido por su astucia y manipulación. Los antiguos dioses no permitirán esta transformación. Su mirada dura mostró que, aunque muchos se habían vuelto a Dios, el rencor en su corazón aún no había desaparecido. De pronto, una ráfaga de viento sopló nuevamente, como un canto que traía el aliento del espíritu, revolviendo la arena bajo los pies de los presentes. Jonás, conmocionado por la manifestación palpable de la presencia de Dios, se sintió motivado a elevar su voz aún más. El Señor ha escuchado nuestro clamor, y la luz de su misericordia ha descendido sobre nosotros. Él no solo busca perdón, sino transformación. Abrámonos a lo nuevo que Él quiere hacer hoy. Los corazones comenzaron a palpitantes, y de entre las sombras surgió una joven con el rostro manchado de lágrimas y trazos de dolor. Se acercó, su voz temblando. Profeta. Mi hermano agoniza en casa. Sufre de una enfermedad incurable. ¿Puede también él hallar sanación? La multitud, ahora unida en el clamor por la vida, se volvió hacia Jonás buscando una respuesta. Hoy es el día de los milagros, declaró Jonás con fe renovada. El poder del Señor está entre nosotros. Llévame a tu hermano. Junto a la joven, la multitud comenzó a seguirle,
marcando el camino hacia la casa, el eco de sus pasos resonando en la tierra como una marcha hacia lo extraordinario. Mientras se acercaban, Jonás recordó el poder de intercesión. Señor, oró, tú has prometido que no solo huiríamos de la oscuridad, sino que nos convertiríamos en luz. Restaura a este hermano, y que tu nombre sea glorificado. Al llegar, vieron al joven tendido en el suelo, su rostro pálido y cuerpo rígido. ¿Quién es este que ha llegado?, murmuró con un hilo de voz, sus ojos cansados abriendo y cerrando como si la vida le escapara. Pero la joven con fe resplandecía a su lado, decidida a compartir la nueva esperanza. Levántate en el nombre del Dios de Israel, proclamó Jonás, extendiendo su mano. En ese instante, un rayo de luz pareció atravesar el cuarto y barrer todos los vestigios de muerte y enfermedad. El joven, como despertando de un profundo sueño, abrió sus ojos. ¿Qué es esto?, dijo, sintiéndose revitalizado. La multitud estalló en alabanzas, el murmullo de asombro se transformó en un clamor de alegría. El Dios de Jonás ha hecho maravillas, gritaba la gente, congregándose alrededor del joven ahora revitalizado. Mientras todos alababan, Jonás sintió la presencia de Dios intensificarse. Este no es el final, exclamó, sino el comienzo. El Señor nos ha mostrado su poder, pero su plan se extiende aún más allá. No solo a nosotros, sino a las naciones por venir. El joven, aún temblando, se puso de pie, cada vez más fuerte, observando la multitud. Mi vida es testimonio de su poder. No hubo medicina, solo el toque del Altísimo. ¿Qué más puede hacer Él por nosotros? La multitud se agitó, los corazones palpitaban al unísono, un nuevo fervor se encendió entre ellos. De pronto, la oscuridad, que había acechado cerca, pareció encarnarse en la figura de un líder religioso, un sacerdote más joven que había sido elogiado en antiguas tradiciones. Su rostro reflejaba un rencor presente. ¿Un milagro? Solo un truco, bramó, mientras trataba de desviar el enfoque de la multitud de Jonás y su mensaje de gracia. Pero Jonás, sensando la intrusión del enemigo, levantó su voz de nuevo: no estamos aquí para debatir, sino para celebrar la obra de Dios. Cada vida restaurada es un canto a su gloria. Deja que tu corazón se abra a lo nuevo que Él desea hacer. La plaza se llenó de murmullos y gritos de alabanza al Dios que había traído libertad. Jonás comprendió que el desafío espiritual no solo era un testimonio de milagros, sino también un llamado a mantenerse firmes en su fe. Hoy inicia el verdadero viaje, donde la salvación no se detiene en Nínive, sino que se expande a cada rincón del mundo. La energía divina invadió el espacio. Las sombras de la incredulidad retrocedían a medida que el resplandor de la verdad tomaba forma. Pero mientras la luz brillaba, la batalla apenas comenzaba. Por lo que había visto, Jonás sabía que no solo su pueblo estaba cambiando, sino que se estaba preparando un camino para todos aquellos que buscaran la redención. Las palabras del anciano resonaron en su mente, recordándole que la compasión de Dios había mucho más allá de su palabra. Y así, con ese renacer de fe, Jonás estuvo listo para llevar el mensaje a todas las naciones, un pueblo a la vez. ¿Volverá la historia de Nínive a salir de las sombras hacia un propósito decreta por el cielo? La próxima revelación se acercaba, prometiendo un futuro que solo el Creador podría haber concebido.